arratsaldeon. Aurkeztuko naiz, ni idatzi du liburutxu bat, liburu txar bat, Zar pezetagaz, merindadetaz, eta, kontako txudete pixka bat, zertaz dikoan, bale? Bueno, ¿se me oye? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Los romanos decían que la historia es rea magister, ¿no? Que era la maestra de la realidad. De alguna manera, para no ser marionetas manipuladas o tener una idea de por dónde puede venir el futuro y conocer bien el pasado, necesitamos hablar de historia. Y eso evita que luego tengamos problemas como los que sí estamos teniendo, por lo menos en la zona de las merindades, donde hay hasta un 20 y pico % de voto a algún tipo de opción política que lo que propone es fastidiarlo todo, ¿no? Los niños no meten los dedos en el enchufe, porque a nadie os diría meter los dedos en el enchufe y no lo meteríais, aunque no los hayáis metido nunca, porque sabemos, porque nos han contado, porque hemos hablado. Y es importante hablar. Es importante hablar, es importante contar, saber lo que ocurrió. Sobre todo cuando ha habido situaciones de violencia extremas, bien sea en 1937, bien sea muchos años después, los últimos años de Euskadi. Es decir, son cosas que conviene conocer y seguir conociendo y que la generación conviene contar. Y así, cuando te digan mete los dedos en el enchufe, seguramente no lo harás. Pero no porque no esto, sino porque lo sabes, lo conoces. Y esa es un poco la idea. Los tiempos aquellos fueron de pesadilla y aunque algunos pretenden limpiar presencias anteriores con agua bendita y cosas por el estilo, aquellos momentos de desigualdad, aquellos momentos donde las desigualdades sociales se empezaban a transformar y a conseguir otro tipo de esto, pues se intentaron romper y eso provocó que las oligarquías, por la gracia de Dios, consiguiesen que las cosas volviesen a esa normalidad. Y en ese conseguir que llegasen a esa normalidad, ahora te encuentras con las personas que te dicen que la historia no hay que moverla, que hay que dejarla. Pero son los mismos que cuando en la iglesia de tu pueblo está en mitad del altar, en lo que representa a la comunidad cristiana de esa zona, en mitad está un Santiago Matamoros, y dices, hombre, pues igual no es de estos tiempos, igual la cristiandad se debería representar. Te dicen, no, pero eso es historia, hay que dejarlo. Y dices, hombre, coño, es historia eso, pero lo que ha pasado hace 80 años, eso no es historia, eso no hay que contarlo, hay que olvidarlo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, al fin y al cabo todo esto empieza porque gente, en un momento determinado de la historia, intentó volver a traer la gloriosa tradición española, donde las clases sociales históricas, formadas naturalmente en España, vivieron hermanadas merced al espíritu católico vivificante, y no obstante, la santa emulación, fundamento de su ensalzamiento y prosperidad. Bueno, en fin. Y todo esto parte de ahí. ¿Por qué hablar de esto? ¿Y por qué hablar de las guerras, aparte de porque tenemos que conocer nuestra historia? En este momento en el mundo, decía Mújica que había 56 guerras desde que se murió el magnífico Mújica. Ahora pues hay un par de ellas más, y una, pues que nos salen, un par de ellas que nos salen todos los días en los telediarios, que fundamentalmente se producen casi todas en la zona tropical, que es donde hay bastantes riquezas de diferente tipo. Y dice Beatriz Insa, Bea Insa, que es una actriz que tiene una obra de teatro que se titula Las Troyanas de Troya, de Santucho y de Ucrania, y esta mujer dice que hay que hablar de guerras en el mundo porque hay muchas. Y con esa idea, es con la que os voy a contar un poco, porque también comentaba Clara Campoamor esa idea tan preciosa que es que nadie se ha cuidado de enseñar a los pueblos que la muerte y la guerra son mucho más fáciles que la paz y la vida. Y es así, suelen ser. Bueno, todo esto es para leer el periódico hoy en día.
Os voy a hablar de esta zona, de estos valles, 27 municipios, aunque Pablo cuando ha hecho el cartel venían solo unos cuantos, pero son 27 municipios en un territorio tan grande, más grande que Vizcaya, que en aquellos momentos tenía 50.000 habitantes, hoy en día tiene 21.000, una gran desertificación, y que bueno, pues que son muy diversos, ¿no? Creo que el que más os suena y el que tenéis raíces parecidas es Mena, que no sé dónde estarían las diferencias. Pues eso, estos pueblos que ya veis que los tenéis cercanos y que son parte casi de lo mismo. En algún momento, en Balmaseda, en 1933, teníais un alcalde que era también de derechas, como era el de Mena. El de Mena era republicano radical, pero claro, este era republicano, era nacionalista católico y el otro era esto, y entonces en Mena, en la Cuaresma, se podía tocar música. Podía haber bailes, algo fundamental para la juventud en aquella época, que no tenían internet. Ahora, como tienen móvil, pues no hay ningún problema para que estén atontados. Pero en aquel momento, como no podíais venir, los balmasedanos, como no podían bailar aquí, iban a bailar a donde Nicolás Echevarría. Nicolás Echevarría, no sé si os suena esa casa, en el Berrón, Santecilla. Es en Santecilla, que es enfrente de la gasolinera, pues era un mesón, era un hostal, era una taberna, la taberna de Echevarría, y aparte de eso es donde de alguna manera se empieza a fundar el Partido Socialista en Mena. Se empieza a fundar las izquierdas, es decir, se empiezan a juntar las izquierdas, pero bueno, en aquel momento era el lugar donde los balmasedanos y las balmasedanas a 4 pasos iban a bailar. Alguno que tenía más pasta cogía el tren y iba hasta Villasana al casino. Ya veis que somos homo viator, que se dice, ¿no? Un poco nómadas, ¿no? Como tiene que ser el siglo XX. Y como ha sido con el siglo XXI, con los problemas medioambientales que existen, con el grado que aumenta cada vez más en los trópicos, que cada vez está peor la agricultura y que la gente se tiene que mover, pues supongo que la civilización del futuro o será una en la que aceptemos cómo es el ser humano, que siempre ha sido nómada, más que sedentario, que esto es una parte final de la historia, pues podrá ser. Y así como en la Edad Media a las merindades llegó gente, los Salazar, los Velasco, nobles vizcaínos, navarros, perdón, estaban las villavascones, que hay unas cuantas por ahí, vascones de no sé cuántos, es decir, hubo una cierta población. En otro momento de la historia se produce la vuelta al revés, es decir, ya desde principios del siglo XIX, tanto para las minas, de esos 13.000 personas que llegaron a trabajar en las minas y que eran, bueno, pues muchos eran de gente de Burgos, en concreto, sobre todo en las merindades, que era lo que estaba cerca, ¿no? Después lo fue también con la industria, ya más adelante, en los años 30, sobre todo en los años 50, 60, es decir, continuamente ha habido un aporte humano importante para toda Vizcaya de la parte de las merindades y es parte de nuestro. Imanol cantaba una canción, no sé si os suena, que ne segurolako aitona ogia behar zuenean, Kastillara joaten zen, jornalaritzara, morroitzara, una época. Y después otro estribillo decía, Castillako jornalariek fabriketara. En esos movimientos, que también lo relata estupendamente Gabriel Aresti, cuando habla de Guilén y Antón en el muelle de Zorroza, ahí peleándose, se le olvida un poco a Aresti que el euskaldún solía ser el capataz y el emigrante no lo solía ser. Bueno, pues ese es un tránsito que te quiere decir que no son cosas diferentes. Bueno, el mapa este es de los años 80-90, donde fundamentalmente gran parte de la emigración que se da a Vizcaya, a la zona de las minas, es desde Burgos, es decir, son los naranjitas, ¿no? Los rojos son los que más emigran, pues, los que están al lado, etcétera, que van del caserío a las minas y el este. Eso siempre ha creado miedo, como le creó a la oligarquía menesa cuando se empieza a hacer Ordunte y vienen muchos obreros emigrantes a
amena y se lo toman fatal. Es decir, estos solo traen golferío, no sé qué, y el socialismo. También pasa exactamente igual con los ferroviarios. Es decir, de hecho, en Navarra, ¿no?, en la ribera de Navarra, procuran poner las estaciones lejos de los pueblos, porque decían los carlistones navarros que el ferrocarril traía el socialismo. Bueno, todo este haber de gente foránea, etcétera, al final llega a ser. Bueno, las merindades, que ya las habéis visto, ha sido siempre una tierra también de paso. Es una tierra de paso no solamente humano, es decir, un tránsito que traía a la cornisa cantábrica los productos de Castilla y viceversa, sino también ha sido un ecotono ecológico. Es decir, junta dos tipos de medio ambientes, por un lado el Mediterráneo seco y por otro lado el Atlántico húmedo. Y eso crea que sea un lugar especial. Un lugar especial, bueno, pues donde el agua es muy protagonista. De hecho, dos de los ríos importantes de Vizcaya, el Cadagua y el Nervión, vienen de esa zona, los dos, aunque en Bilbao ahora le llamemos Ibaizábal, porque como viene de Durango es como más así, pero claro, el Bilbao siempre ha sido el Nervión porque era por donde venía el comercio, es decir, venía desde Orduña, una vez que se rompe la peña, que antes hubiera venido por Balmaseda, etc. Y bueno, ya veis, son lugares espectaculares donde tendemos a ignorar la historia reciente, donde se nos olvida, donde se procura no hablar de ella. Hablamos de las torres las de Medina, el castillo de Medina, bueno, Frías, magnífico, el monasterio de Oña, por favor, una época medieval estupenda, capitaneada por los Velasco y los Salazar, que aparte de darse de hostias entre ellos, sobre todo lo que fueron, decían los comuneros de Valdivielso, los llamaban lobos robadores, ¿no? Pero eso es, nos quedamos en la Edad Media, pero cuando entramos ya más adelante en otras edades, eso no queremos hablar. Es muy complicado que se hable, es muy complicado sacar testimonios, y esa es un poco la idea del libro. Son valles pequeños, ya tenéis un valle donde se ven media docena de pueblos, es decir, y en esos valles pequeños se produjo una gran calamidad, porque fueron vecinos. Aunque la guerra no fue civil, que fue una guerra del ejército contra señores civiles, fue una guerra civil, fue una guerra, en esa guerra que le montaron a una sociedad que evolucionaba, esa se reprodujo en los pueblos con una serie de gente que hizo unas burradas impresionantes y de las que es difícil hablar. Si no hablamos con libertad, si no compartimos, si no hacemos que la gente cuente, la historia puede volver a ocurrir. Y en estos valles chiquitines, pues mucho más. Y eso os lo voy a contar. Y en torno a eso, pues empezamos a organizar un blog sin ningún apoyo económico, político, ni militar, ni social. Empezamos a organizar un blog recogiendo eso, se llama Las Medidas en la Memoria, que en un momento determinado hizo falta darle un mayor impulso, y esa es la idea del libro, un poco una tarjeta de visita, ¿no? Lo tenéis ahí, que es un libro que no se hace solo. O sea, bueno, la idea era dar un poco, a conocer, ¿no?, lo que había ocurrido con el golpe de Estado y el nivel de violencia que había ido, y nosotros nos hemos sorprendido también. Y eso no se hace solo, es decir, se hace con la generosidad de mucha gente que ha ido trabajando. No sé si os sonará: Luis Castro, Jesús Gutiérrez, Mauro Torres, Fernando Obregón, y también, bueno, pues otras cosas como Crónicas del Este. Y hay un pequeño blog que se llama Represión Franquista en Burgos, que lo lleva el personal de la CNT, que está magnífico y ha recopilado gran parte de lo que es la esta en Burgos. Y entonces, con esa intención, pues vamos. Y eso no es una intención de hablar de bandos. O sea, no queremos hablar de bandos, no nos interesa. Solo hablamos de un bando, de los que no tuvieron sitio en la cruz de los pueblos. Que algunos pueblos siguen teniendo esas cruces. Sino queremos que sea un poco un retrovisor, que nos permita mirar atrás. Pero también además de ser un retrovisor, pretendemos que nos sirva para encontrar todos esos lugares no visitados. ¿Y cuáles son los lugares no visitados? Los milicianos. El ejército vasco, el ejército de Euskadi, mantiene bien los registros hasta que llega un poco la debacle final, pero el ejército cántabro, que era en el que estaba gran parte del este, no, porque justo les pilla en todo el desbarajuste final. Y entonces tú sabes que hay un miliciano que se muere porque te lo ha contado alguien de la familia, no porque esté registrado. Es decir, no lo puedes saber. Entonces, bueno, pues necesitamos un poco aclarar esas zonas. Otra zona para aclarar es el exilio. La gente que se va al exilio se fue.
y si no lo cuentan, no lo sabes. Es decir, no sé, hay un tal Jesús Barredo, Jesús Barredo, que era sindicalista, de Tobalina, de Quintana Martín Galíndez, sindicalista, que sabíamos que estaba en el ayuntamiento, que sabíamos que era sindicalista, pero no teníamos ni idea. La familia nos dijo poco después de sacar el libro y tal, nos dijo, ¿qué ha pasado con este? Porque creo que lo pasearon, se lo llevaron, contaban. Y entonces dices, ¿sabéis dónde puede estar? Y dices, vete a saber. Pero es que no sabíamos ni que había sido asesinado. Desconocíamos que había sido asesinado. Y entonces, bueno, pues intentamos un poco recoger por ahí. Y recoger también muchas zonas, bueno, el Maquis. Del Maquis tenemos referencias, pero bueno, sabemos de algunos, pero fue más extenso de lo que parece. De hecho, toda esta zona era la vía de salida a Francia. Y nos siguen, tenemos datos cogidos por los estos. Y hay otra serie de zonas grises que no aparecen por ningún sitio, que es el pillaje, las requisas, el saqueo, las multas, las responsabilidades políticas y civiles, las exacciones económicas, confiscaciones, las responsabilidades, ¿no?, las sujeciones patrióticas, perdón, el ricino, las peladas, las violaciones, toda esta violencia cotidiana que existió durante años, toda esta también pues, se desconoce, ¿no?, o la desconocemos de alguna manera. Y esta es la intención, y ahora os voy contando un poco lo que sabemos hasta ahora. No sé si os sonará la película, la de Eduardo Menaigues, la del maestro de Alao de Briviesca, de Bañuelos. Es una película magnífica, conmovedora. Pues hay un libro que es muy bonito, que es de un tal Avellá, que era médico en Bañuelos y que no supo nunca nada. Nadie le habló de Menaigues. Y cuando descubre a Menaigues, pues por la obra de teatro, por otras cosas que se hacen antes, empieza a seguir la pista y hace una especie de Ruth Book, o sea, como las Ruth Movie, ¿no?, de esto, pues de toda su búsqueda, ¿no? Y en el libro que es Aquel mar que nunca vimos, que es un compendio de todo ello, dice que unos fueron muertos visibles, están sus fotos en la causa general, sus nombres en sus tumbas, sus recuerdos en las listas de caídos por Dios y por España, que se grabaron y aún perduran en la entrada de muchas iglesias. Los otros, por el contrario, fueron y siguen siendo muertos invisibles en su mayoría. Se perdieron sus huesos en la incertidumbre de las cunetas y se deshicieron en las fosas comunes. Y se empieza contando y habla de este hombre, ¿no?, de un hombre que quedó en silencio y nos cuenta esa historia. Bueno, pues comienzo. 14 de abril llega la República. La República, sabéis que duró 9 años. De esos 9 tuvo un primer bienio que fue muy productivo. En ese primer bienio, se dieron muchas leyes, pero la mayor parte de los políticos que habían no eran gente recién llegada, eran gente vieja, ¿no?, que llevaban haciendo política a tiempo, iban sufriendo las represiones, toda esa vida, y esta gente llegó con las ideas muy claras al gobierno y en poco tiempo se hicieron muchas reformas, muchos cambios, la mayoría positivos, pero bueno, luego hablaremos. Después hubo un segundo bienio que fue el radical cedista, que fue un poco echar para atrás, es decir, de alguna manera cuando vuelven las derechas lo que quieren es volver a proteger a los suyos, porque esto es un tema de desigualdades. Y entonces, si reparto más, tengo menos. La vida casi siempre es así. Y luego viene la época de la guerra, con el tiempo del Frente Popular, que viene la guerra. En todo esto estamos hablando de una comarca que vive casi de una economía de subsistencia. Casi todo el mundo en la comarca de las Merindades vive de una agricultura que tiene que combinar con la ganadería, que tiene que combinar con hacer alguna artesanía y que vive mucho del intercambio. Y vivimos también en una época donde está el crack de Nueva York, es decir, un tiempo jodido, donde se intentaron hacer obras públicas para dar trabajo, etcétera, pero aún así, bueno, pues llega la República. Pero antes de la República había movimientos. El casino de Mena que veis ahí, su origen es en un casino liberal. Es un casino liberal que tiene que ver con aquellos que se enfrentaron en el siglo XIX al carlista, con aquellos que intentaron hacer un avance de España diferente. Y esos, que luego los del casino liberal van a ser los que monten los partidos republicanos, los partidos socialistas en Mena, son los que están ahí. Pero mientras tanto, quien mandaba en Mena eran los caciques, un tal Gil y Gil. Era el representante siempre del territorio, de Miranda y Arcaño.
de toda esa zona, que era Menés, y que hubo una revista que estuvo durante un tiempo que se llamaba Amania, y esta revista Amania, bueno, era un poco irónica y sacaba pues, cosas como esta, allá por los años 20. Si veis es el cacique colgado, que pone cacique, pone cacique. No sé si ahora sería muy legal, uno acabaría con abogados cristianos en algún juzgado, pero bueno, el amanecer de un pueblo. Cuando se muere Gil y Gil, quien opta por todo eso es un tal Ibarra, el marqués de Arriluce, que va a ser el señor de la zona durante toda una serie de años. Desde Neguri mandaba en toda esa zona. Desde Neguri, desde su casoplón de Neguri los Ibarra, que luego bueno, pues, se van reproduciendo, ¿no? Que estaba ahí aparece también en aquellas imágenes que estaban en la ermita de San Roque, ¿no? Aparece también él firmándola, bueno, un familiar, ¿no? Bueno, pues dueños de la tierra, que lo han sido muchos años, es decir, en esa torre. Esos movimientos, al final, llegan a un intento en el país de cambiar las cosas. Esto es diciembre de 1930, los sucesos de Jaca. Fermín y Galán, pues todos sabemos cómo acabó eso, y esos mártires sí ayudaron a cambiar. Pero mientras tanto, había gente que esto ya veían que no iba bien, Y el cura antes de subir el Cabrio, Cantonar, cura de Cantonar, ya decía que estos días de verdadera calamidad, 1930, estamos todavía acabando con la dictadura de Primo de Rivera, estos días de calamidad, ofuscadas doctrinas que no denotan en el fondo otra cosa que el advenimiento de los días vaticinados por el profeta Joel. Joel hablaba de la plaga de langostas que acaba con todo el verdor de Israel, y entonces, bueno, pues ya no había praos, ni había comida para las ovejas, etc. Y ese cura estaba predestinándose, es decir, estaba hablando de lo que podía pasar si había tantos cambios. Pero bueno, a corto plazo no lo evitó y llegó la República. Llega la República llegó en paz, como han llegado todas las repúblicas a España, y llegó en paz, pero bueno, llega con muchas complicaciones, porque todo el mundo tiene grandes esperanzas, ¿no? Los campesinos quieren ya el reparto de las tierras, se quiere ya la reorganización del Estado, para hacer un Estado más federal, para hacer una España más auténticamente democrática, que hablaba Pi Margall, se quiere la separación de Iglesia y Estado, otros quieren la potenciación de la escuela, bueno, una sociedad más justa, situar a España en Europa, a la cabeza de Europa, etc. En ese mundo tan necesitado, de repente, hay unas necesidades de cambiar las cosas que todas se reflejan en la República. Y eso llega también a las merindades, donde había gente que estaba organizada haciendo cosas desde hace tiempo. Había un periodiquito que se llamaba Democracia, que era un semanario republicano que se publicaba en Medina. Esto es una comida en el Café Quintana, de Elicio López Quintana, que fue asesinado, en el Café Mayor, celebrando la llegada de la República. Y por verlo más así, fijaros los puntos rojos, es donde hubo elecciones en 1931. Porque hubo muchos pueblos donde no hubo elecciones en 1931, sino había una lista que salía elegida. Generalmente las llamaban los burgos podridos, porque ya la había elegido alguien por todos, y entonces no había. Y entonces en esas no hubo elecciones que se hicieron en el 33, mal momento, porque era un momento de reorganización de las derechas, etc. Pero si veis, hay pocos pueblos donde tenéis el triángulo verde, que es el que se hicieron en el 33. En la mayor parte hubo elecciones porque había opción y conciencia política, porque había algo debajo. Es decir, no eran iletrados de pueblín perdidos, sino había gente debajo y detrás. En los vecinos, en Mena gana la lista republicana que el que la encabezaba era Dionisio Rueda. Dionisio Rueda fue el alcalde republicano pues durante casi toda la República, porque como era del Partido Radical, en 1934, tras el intento de Revolución de Octubre, cambian todos los ayuntamientos. Aquí en Euskadi fue antes, porque aquí fue con la negativa. A ver, en el verano de 1934 está gobernando la derecha, está gobernando el Partido Radical, y en aquel momento lo que hacen es quitan un impuesto importante, que es el del vino,
que era el impuesto importante para los ayuntamientos y era un impuesto importante para el concierto económico, y entonces hay una rebelión de los alcaldes. Una rebelión que acaba en una asamblea importante en Zumárraga, capitaneada por Indalecio Prieto, o sea, no penséis José Antonio Aguirre, etcétera, no, capitaneada por Indalecio Prieto, y se niegan a eso. Había habido una cosecha muy grande de vino en La Rioja y en los sitios estos, y querían colocarlo fácil, ¿no? Pero al final era el sustento del ayuntamiento, los impuestos de vino. Y ahí lo que hacen es depurar los ayuntamientos. Y en Mena depuran pues, a los 5 auténticamente rojos. El resto eran republicanos radicales, y bueno, y esos son los que quitan, que vuelven otra vez al ayuntamiento en 1936, con la victoria del Frente Popular, que restituye primero los ayuntamientos populares, y después, en muchos de ellos, lo que hace es, como pensaban hacer elecciones en abril del 36, hace gestoras. Y en esa nueva gestora, el alcalde va a ser Pedro Pereda, que era un chaval, menés, de las Juventudes Socialistas, del cual no tenemos fotos, pero tiene una foto Santa María, que se la llevo pidiendo años, el de, ¿cómo se llama esto?, el de la revista Trueba. Él tiene la foto, pero bueno, no hay posibilidad de tener una foto del compañero Pereda. Bueno, pues eso es lo que fue. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que se empiezan a organizar la gente. Y se empiezan a organizar, pues las izquierdas, se empiezan a organizar que no habían tenido oportunidad antes. Entonces, bueno, pues uno de los que se organizan son los socialistas. ¿Qué ocurre con todos estos? Que no se organizan solos, sino tienen ayuda desde Vizcaya. O sea, el primer grupo socialista que hay en las Merindades es en Arija. El primer grupo objetista de trabajadores es en Arija. Y es en Arija, y quien sube a organizarlo, que sube la Robla, es Pérez Agua. Es decir, el que organiza el Partido Socialista en Bilbao, el que luego organiza el Partido Comunista por el enfrentamiento con Prieto, ese es el que sube a organizar a Arija el Partido Socialista. Y aquí, cuando se organiza, se empieza a organizar, en todo ello lo que tenemos es la ayuda de Zugazagoitia, concejal de Bilbao, ministro, fusilado, olvidado también. Julián Zugazagoitia, un hombre que escribía estupendo, que tiene un par de libritos fundamentales para entender las luchas obreras, novelitas para los obreros, para entender las luchas obreras. Olvidado, por la frontera de Irún lo pasa la Gestapo. En la frontera de Irún se celebra el paso de Lluís Companys, se celebra todos los años. Pero en la frontera de Irún no se celebra el paso unos días antes de Julián Zugazagoitia, bilbaíno, concejal, republicano, Zugazagoitia Mendieta. Ese no se celebra. Bueno, cosas que tiene el paisito. Viene Juan Gracia, que también fue consejero del gobierno vasco, sube Daniel Castrejana, que era de la Juventud de Portugalete, Vicente Díaz, que es el alcalde de Sestao, y que ese también va a Arija bastantes veces a organizar el Partido Socialista, Victorino, bueno, Emilia Rojo, y Juan Socialista. Juan Socialista era Felipe Vizcarrondo, que siempre escribía con esto. Pero también, cada vez que se hace un acto importante, suben de Zaramillo, de La Cuadra, de Güeñes, de Sodupe, de Zaya, de Balmaseda, y de Zaramillo otra vez, debía subir 2 veces. Pero de Balmaseda, bueno, aparte quedaban pues, los pocos que ella tenía. No penséis que era una cosa grande el Partido Socialista, era una cosa pequeña, pero bueno, curioso que se organiza. Al principio está una serie de gente, Luis Velasco, Dionisio, Romero, Leodegario Velasco también, y luego, bueno, pues son otros, ¿no? San Román, etcétera, que los veremos más adelante igual que este. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en toda esa zona? Es que la gente se está organizando. Es decir, en lo que es el tren de la Robla, en el entorno del tren de la Robla, y luego el nuevo tren que se había creado en 1930, se había puesto en funcionamiento, que llega hasta el túnel de la Engaña, ese nuevo tren, bueno, pues trae nuevas fuerzas, trae ferroviarios, trae gente, trae nuevos comercios, empieza a abrir todo ese mundo. Es decir, el tren pues traía también el comercio, la economía, etcétera, y el futuro. Es decir, se veía esas máquinas humeantes, se veían como bueno, pues, que era lo más. Y entonces pues la gente se organizan, bueno, la foto de arriba de la izquierda es en Horna, los ferroviarios de Horna, en Horna hay un punto importante al lado de Villarcayo, un punto importante, bueno, pues preparándose para organizar, estaban organizando en octubre del 34. El debajo es un campesino de Sotoscueva, de Aedo Linares, y este empieza a organizar
una sociedad agraria, diferente a las que había, porque había sociedades agrarias, o sea, sociedades agrarias dependientes de la Iglesia. Se organiza una sociedad agraria para librar al campesino de la opresión que tenía, sobre todo de la especulación que tenía de los intermediarios, etc., ¿no? Lo acaban matando, ¿eh? Pero bueno, como veis, no sé si se ven bien las fotos, pero se seguía picando el daño. Es decir, tampoco no daba para mucho tren, mucha pero se seguía picando el daño. Se organizan también las sociedades obreras por todas las merindades, son muy importantes, las de Arija y las de Mena son las claves, son las más importantes, pero existen en todas las merindades, se organizan. Y se organizan en Mena, sobre todo, por el pantano de Ordunte. Pantano de Ordunte, comillas. Pantano de Ordunte se hace gracias a que estamos en dictadura de Primo de Rivera. Como podéis imaginar, el otro pantano importante para Bilbao, que es el de Legutiano, el de Villarreal, este también se hace en franquismo. Es decir, traemos agua de otras provincias a la capital, ¿no? Bueno, este pantano, que era muy importante para Bilbao, porque en Bilbao había agua para ricos, o si no a la fuente, y el agua de los pobres se cogía de la ría, tenía unos problemas de tifus del copón. O sea, había unos problemas de tifus en Bilbao importantes. Y entonces era una solución. Esto se impulsa gracias a Moyúa, Federico Moyúa, que si habéis leído estos días vamos a cambiar de nombre y le vamos a llamar como le hemos llamado toda la vida a esa plaza en Bilbao. Y yo creo que todo el mundo le hemos llamado elíptica hasta que se pone el metro. Pero bueno, lo dejamos, le quitan. Pero Moyúa es el de los dos puentes, el de Deusto y el del Ayuntamiento. Es el de los dos puentes. Es el que junta a Bilbao el cacho de Abando que le faltaba, Begoña y Deusto, es decir, permite hacer una ciudad grande. Eso se hace en dictadura, es verdad. Había sido alcalde también en la Restauración, ¿eh? Y hay alcaldes de la Restauración que se ha respetado el nombre. Pero a Moyúa, bueno, se lo cambiamos también. No me preocupa, pero bueno, hay otros nombres que también cambiaría. Bueno, pues eso, lo que es esto. Antonio Clemente fue uno de los organizadores, bueno, pues un nombre de Mena, etcétera, que es de los que intenta organizar. Y también hay alguna organización de la CNT, cercana a la CNT, pero pequeñita. Es decir, bueno, los anarquistas no tuvieron mucha gente, hubo pespuntes, pero no hubo entramado. Hay pespuntes por todas las merindades de anarquistas, y algunos muy importantes de las zonas peores, como Quincoces. Es decir, uno de los grandes dirigentes anarquistas de aquella época es de Quincoces, de Ayuso, que es la de Dios. Quincoces de Ayuso era, vamos, Carlistonia, parecido a Orduña, pero más arriba. Más. Sí. Bueno, total. Bueno, llega octubre del 34, en octubre del 34 hay ciertos actos, esto lo he recogido porque me gusta la fusión esa Mena-Balmaseda, ¿no? En octubre del 34 lo que básicamente se organiza es fastidiar el tren y fastidiar la electricidad, y bueno, pues no era la zona minera, donde aguantan algunas semanas, allí aguantan al ejército y bombardeos incluso, pero aquí lo que tenemos es, bueno, pues una serie de gente que intenta esto. Hay un muerto, que es Ildefonso Sauto, que muere en la taberna del Berrón por unos guardias civiles que, bueno, ellos dicen que se le dispara la pistola, pero que le matan, etcétera, y hay un juicio, y en el juicio sacamos alguna de la gente que es la que está. Es decir, hay meneses y balmasedanos, y algunos que no sabemos muy bien localizar, 4 en concreto. José Rostave, Santiago de Garburen, José López y Manuel Bueno, son los que causan. Supongo que habría más gente, pero bueno, si veis gente socialista, aunque luego los republicanos también sufran bastante de esa historia. Por seguir. Otra de las cuestiones importantes en esa época es la educación. En las merindades había un 35% de analfabetas de las que no sabían firmar. Entonces no estamos hablando de comprensión lectora, sino simplemente de no saber firmar, de mujeres, y un 25% de hombres. Es decir, un nivel bastante alto. Es decir, y eso es una de las cosas que potencia la República y que hace que haya más escuelas. Sigue un poco la trayectoria progresista que venía desde el siglo XIX, etc. Y la verdad es que la República tampoco hace grandes innovaciones, sobre todo metiendo dinero, pero no hace grandes cambios, sí pedagógicos. Es decir, porque el mismo maestro que era dulce y hablaba estupendo en la República, en el 37 usaba la vara de Avellano. Era el mismo maestro, que en una época y en otra, más esos niveles, pero bueno. Y en ello, pues, resaltar a dos mujeres, Concha Sáenz Amor,
que va a ser una mujer que viaja al extranjero, es decir, nacida en Cebolleros, allí en Cuesta Urría, en un pueblo perdido, pues va a ser de las que viaja fuera, de las que potencia la escuela rural, etcétera, una mujer ilustrada, que el franquismo la reprime, pero es de esas que no pueden reprimir del todo porque es muy buena, etcétera. O Casilda Calzada, que los Requetés Meneses pasean a su marido el 19 de julio, y a otros 5 compañeros más, otro maestro más, y otros 5 compañeros más les pasean así, ya viendo cómo iban las cosas, todos de izquierda republicana, les pasean, bueno, menos los 2 chavales que eran de estos Juventudes Socialistas. Bueno, y ella, a pesar de todo, el 1 de septiembre va a abrir la escuela, ahí en San Llorente de Losa. Va a abrir la escuela y ese día la capturan, la pasean y dejan solos a sus hijos por ahí a su libre albedrío. Pero aún así, bueno, el esfuerzo por la escuela fue importante. Resaltaros a otro, para ver el odio que tenían, que es Abilio Bañuelos, que era aquí mismo en Burceña, era socialista, bueno, pues eso, fue comisario político del batallón 124, etc. Y este hombre, este maestro, también, bueno, pues deciden cargarle el San Benito de varios muertos que hay, que luego os hablaré de ellos, pero deciden y al final le matan, ¿no? O sea, le detienen cuando cae el frente en Santander, le llevan, le tienen en la cárcel de Burgos, le juzgan y al final le dan, tengo que mirarlo porque es, ¿cómo se llama? Garroteville. Garroteville. Garroteville fundamentalmente daban a los que tenían delitos de sangre. Es una muerte horrible, por ruptura de la columna, etcétera, y bueno, pero bueno, sigamos. Pero al fin y al cabo se vivía, había una vida, pasaban cosas, se emborrachaban, se pegaban en las tabernas, el tiempo era fatal, a veces el pedrisco, jodía las cosechas, había mercados, la gente estaba informada, o sea, no era un sitio aislado de este mundo, las merindades, bueno, ya mucho menos Mena, que llegaba al teléfono. Teníamos la religión, que estaban esperando a Joel, fundamentalmente los curas estuvieron en contra de la República desde el principio y fastidiando, y tenían que ser multados, pero bueno, se jugaba a bolos, empezaba el fútbol, bueno, era una sociedad que estaba ahí, creando y haciendo cosas, pero que es muy difícil encontrar nada, porque no hay reflejos, porque es tarde, la gente se ha muerto, la gente te puede contar cosas que saben o que no saben, pero es muy difícil encontrar nada, porque el reflejo en la prensa es escaso. Mi abuela decía que los pobres no tienen historia, y es así, pero la mayor parte del reflejo, curioso, es en los periódicos bilbaínos, tanto la Gaceta, Carlistona, Pueblo Vasco, o el Liberal, donde van contando, pero sobre todo siguiendo la regla. Es decir, encuentras cosas fácil de Medina, de Espinosa, de Villarcayo, de Mena, pero ya el resto, en los periódicos alaveses no aparece nada. En los periódicos cántabros solo aparece cuando Arija, en la época de la República, cuando Arija, en la época de la guerra, cuando Arija, sobre Arija y tal, un poquito. En los de Burgos, a veces viene Tobarina, un poco de Trespaderne, pero también poco. Es curioso esa cosa de los pobres. Bueno, total, que con todo este caminar llegamos a 1936. 1936 gana las elecciones el Frente Popular. No se lo esperaba nadie, ni el Frente Popular. Esto les trastoca todos los planes. O sea, ya habían intentado hacer golpes de Estado, pero esto les pone muy nerviosos. Bueno, les pone muy nerviosos a unos, a otros les da esperanza. Y les da esperanza donde lo fundamental que tenemos que pasar en las merindades es que se empiezan a organizar mejor los sindicatos. Ya existían en muchos pueblos, existían sindicatos, pero se empiezan a manejar. Y de hecho, en Villarcayo, el papelito rosas de la organización del Sindicato de Oficios Varios, en Villarcayo. Es decir, se empieza a organizar también en Villarcayo el sindicato anarquista de la CNT, de ferroviarios. Es decir, empieza a haber todavía mucho, porque es que salen 30.000 presos de la cárcel. La reforma agraria se multiplica por 5 lo que habían hecho, lo que hicieron desde febrero hasta el golpe de Estado, junio, fue 5 veces mayor de reparto de tierras que lo que había sido en el primer bienio de la República, porque luego se paraliza toda la reforma agraria. Es decir, de repente, bueno, pues como que empieza a haber esperanza y como que se ve claro. Bueno, esto es impermisible, esto es impermisible. Ya nos habían avisado, El panfleto de arriba es de la CEDA en Bilbao, ese que estaban, una tal Careaga se presentaba
se presentaba un tal Areiza, etc. Estos decían, entre la muerte y la vida, entre la paz y la revolución, entre el pistolerismo criminal y la paz social, entre el ateísmo y el cristianismo, entre la prosperidad y la ruina, entre la libertad y la esclavitud asiática. Esto se refiere por lo de Rusia, ¿vale? Estos, entre la patria y Rusia. Bueno, es decir, estaban polarizando, como hacen ahora, estaban polarizando. Y ya llegaban a ese, el cartel de abajo es también de Acción Popular, pero ya de Madrid. Es decir, en Madrid todas las imprentas trabajaban para Acción Popular, no había quien hiciese un panfleto de otros. La patria está en peligro. Eso, ya veis, la mano roja. Bueno, pues eso es lo que ocurre, que dan un golpe de Estado. Bustamante, que es un cronista de Mena, decía que aquella época era un barril de pólvora presto al estallido, porque el Frente Popular no oculta sus designios de transformar la República en un Estado marxista. Las derechas buscan con ahínco la salida de aquel atolladero. En eso estamos. Eso dice Bustamante y debía ser así, porque claro, os recuerdo que el gobierno de la República de 1936 del Frente Popular no tenía ningún socialista ni ningún comunista. Eran republicanos, de la izquierda burguesa, generalmente gente centrista. Bueno, pues estalla la guerra y se tienen que organizar, y el primer error que se hace en esas tinieblas es deshacer el ejército, y entonces, bueno, pues los civiles se empiezan a organizar. Hay algún soldado, esto es ahí arriba con el Zarama detrás, y en tiendas de campaña, pues los que suben de Santoña con los que se añaden de la zona, que empiezan a organizarse con Villarías. No sé si os suena, Gregorio Villarías. Gregorio Villarías era un hombre ilustrado, había sido parlamentario, gobernador civil, era propietario, bueno, su padre, pero luego él ya, de una fábrica de conservas ahí en Santoña. Procede de las Merindades, de la zona de Traspaderne, y en ese trasegar de vino y pescado, pues al final montan autobuses, acaban haciendo ahí una fábrica, y era un hombre pues ilustrado, que había estado en la Francia, que intentó montar ahí una ostrera, que tenía en el Grove tenía una lechería moderna con vacas, ya pensado en cierta industrialización, etc. Pues un hombre masón, un hombre liberal, masón. Intentó en algún momento en la Constitución republicana poner fuera de la ley el matrimonio. Y se empieza a organizar. Como veis, aquí se organiza fundamentalmente el batallón Octubre. Pues se organizan otros, Avellaneda también, pero el Octubre. El Octubre sabéis que es un batallón mixto, entre gente de muchos sitios, pero también gente menesa y gente de socialistas, y juventudes socialistas de aquí de Balma. Es decir, lo organizan entre ellos. Puente es el comandante, bueno, con alegría tienen ahí y la foto es del Ispitze. No sé si os suena el Ispitze, que está ahí entre el Amboto y el Orixol. Es un pico así, que es donde, bueno, ahí tienen una auténtica carnicería. Ese batallón que le llamaban el que no sale porque tardía en salir, bueno, pues ahí cuando viene la ofensiva de Mola, están en primera fila y les toca, bueno, por todos los lados. En ese, realmente, bueno, luego están también en otras batallas. Por otro lado, bueno, pues en Mena se organiza el 124, la columna Villarías es más amplia, pero el más menés es el batallón 124, que ya pertenece al Ejército de Cantabria, y el este. Lo lleva Gregorio Villarías, y bueno, pues se llamaba Libertad, también se llamaba un anarquista, y utilizan pues un edificio grande de convento, vamos, lo utilizan ¿cómo se dice? De cuartel. Bueno, y ahí están. Es decir, estos la verdad es que tienen un frente tranquilo. Esa es una carta que le escribe a Zugazagoitia justo cuando está, no sé si era ministro de Interior, cuando está ministro de Interior, y es una carta que le escribe quejándose porque no le habían dejado atacar nunca. O sea, el ejército de Santander no le había permitido nunca atacar. Y él sabía subir a las Peñas. Las Peñas fue una zona de tránsito, O sea, eso que parece tan altas y tal, y que era el frente ahí tan así, bueno, subían, pasaban de un lado, pasaban a otro, había trapicheo, pero sobre todo
también estos decía que él subía con sus capitanes que podían haber hecho un avance por allí hasta Medina, estupendo, bueno, vete a saber, pero él se queja amargamente de eso, ¿no? De eso, y acaba con saludos a Julia, a los hijos y a la familia. Bueno, porque eran amigos, quiero decir, Indalecio Prieto, Zugazagoitia pasa tiempo también en Santoña cuando está exiliado, cuando le exilia la dictadura de Primo de Rivera, bueno, le exilia o le deporta un poco fuera, etc. Bueno, pues es un... Zugazagoitia era director del Socialista. Bueno, se organizan por un lado y se organizan por otro. Es decir, aquí tenéis arriba los falangistas desfilando por Villarcayo, abajo un grupo de requetés, yo creo que muy malos, los sinos, arriba cuando Franco van a organizar ya el asalto del escudo en Villarcayo, que viene y visita, y ahí está pues, gente que tiene, hay varios que tienen calle en Villarcayo, y abajo los italianos, claro, los italianos también estuvieron allí, estuvieron estupendos, en la zona durante una época determinada, sobre todo antes de que se haga el asalto sobre el este. Y la guerra de las Merindades, la verdad es que es muy corta. Tiene 4 grandes batallas. Una es la de Villasante en diciembre, una victorita republicana en Espinosa de los Monteros, otra batalla con un pequeño avance en Bricia, en Carrales, y finalmente el escudo, que es el final de la guerra, los 13 meses de guerra que dura en las Merindades, 2 más que en Vizcaya. La línea verde es lo que queda en poder del gobierno, de la República, y el resto, pues gracias a la Guardia Civil, fundamentalmente, pues queda en manos de los rebeldes, de los irredentos. Bueno, esto no quiere decir que haya sido siempre así. O sea, lo que veis en blanco se rebelaron en muchos pueblos. En muchos pueblos hubo intentos de enfrentarse al golpe de Estado, de enfrentarse a la Guardia Civil, palos, con escopetas de caza o como podía la gente, es decir, en casi todos, hubo, vamos, de los que Podemos hemos encontrado un poco, pues hay en casi todos intentos de levantarse. Pero bueno, si veis eso, casi coincide con las peñas, o sea, tanto con las peñas, es decir, es como una especie de frontera natural, ¿no? que no permite el paso. Esta es una zona, una trinchera que está hecha sobre la peña, que está sobre Bercedo, esta de aquí abajo, esta es la vista desde Losa, que se hace del Valle de Mena, y lo otro pues son las peñas, ya veis que es una frontera. Y hay una batalla que sí es importante y que tiene que ver un poco con Vizcaya también, que es la de Villasante. En diciembre se decide una ofensiva general, se intenta romper la zona rebelde y se intenta romper avanzando desde 3 puntos. Uno, Arambarri, que lo hace la batalla de Villarreal, el Gutiano que llamamos, la batalla de Villarreal, que fundamentalmente, como nos la cuentan solo desde aquí, pues normalmente solo la vemos aquí, pero fue desde 3 lados el intento de llegar hasta Miranda. Ese intento fue de llegar hasta Miranda. Bueno, la de Villarreal está muy esto, pero para que nos coloquemos, la de Villasante, la parte del intento de avances de Villasante, tiene este problema. Esto está sacado desde Bedón, el monte ese que tiene las antenas, y desde Bedón se ve pues ese principios de diciembre, que no debía hacer mucha niebla, ni debía llover ni nada, el avance que tenían que hacer desde los montes cantábricos hasta las peñas mediterráneas. O sea, todo ese avance por toda esa llanura. Como comprenderéis, fue un auténtico desastre para el ejército republicano. Es decir, no consiguieron el avance como Dios manda y bueno, pues hubo muertos. En ellos participaron, bueno, fundamentalmente batallones cántabros, pero sí uno vizcaíno, que era el Karl Lefnek. Era un batallón cercano al Partido Comunista, pero que estaba dirigido por uno de ANV, y a la vez dentro de ese batallón había bastantes grupos de izquierda republicana, como los de Alza, etcétera, los Balarrojas de Alza, etcétera. Bueno, pero que era que sufrió bastante, y bueno, ahí bajaos los Tornos, era donde estaba el hospital de la Nestosa, primeramente, donde pues, fueron muchos a parar. Y llegados ya al final, nos encontramos en junio del 37, que la situación es esta. Es decir, por un lado están las diferentes divisiones republicanas, y por otro lado las diferentes divisiones rebeldes. Los carlistones y la gente
las brigadas de Castilla se quedan ahí parados, es decir, ahí no hay movimiento, y se decide que se avanza por esta parte de aquí, es decir, por el escudo, ir hacia el escudo y hacia Reynosa. Es la decisión del avance. En esa decisión del avance tiene también importancia las negociaciones de Santoña, es decir, porque si os dais cuenta, el frente se estaba viniendo desde el este al oeste y de repente empieza a venir de sur a norte. Bueno, pues ahí duró 3 días el este, pues porque había batallones que se fueron a rendir a Santoña, había una pérdida de moral y porque los italianos habían aprendido con los otros la manera de batallar. Es decir, el escudo, primero unas horas de bombardeo, como hicieron en Peñalemona, de bombardeo con aviones. Después unas horitas de disparos con cañón. Y luego pues el avance de las brigadas de Navarra y en este caso de los italianos. Entonces casi fue bastante que duraron 3 días. Lo que ocurre es que una vez que llegas al escudo, bajar hasta Torrelavega es fácil. Es decir, la bajada de Torrelavega fue bastante fácil, con lo cual se cortaba el frente. Y ahí, bueno, pues se produce un desbarajuste. Todos esos que están ahí en la zona menesa, el 52 de Villarías, tienen que salir pitando hacia Asturias, hacia Santander, hacia Asturias. Bueno, pues eso, lo mismo que ellos, pues muchos refugiados que seguían moviéndose, etc. Pero el gran problema de toda esta época y sobre todo esta época final fue una instrucción que da Mola a finales de abril y donde habla que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir antes posible al enemigo. Si os acordáis del mapa, toda la zona blanca de abajo va a ser donde la acción va a ser extremadamente violenta para reducir al enemigo. Y ahí nos dan unos datos tremendos. En Mena es diferente porque Mena pertenece a la parte republicana, pero el 48% de los muertos que tenemos localizados, y sabemos que nos faltan acción de guerra, soldados, faltan soldados, el 48% son muertos, o sea, 517 personas de una población de 50.000 son asesinados. Y casi todos se producen al principio del golpe de Estado, en las Merindades. Es decir, son datos de las Merindades, muchos más que en Vizcaya en proporción, parecido a Navarra. En el sur de España es increíble, eso ya se nos van los datos, pero bueno, muchas veces pensamos, no, nosotros Vizcaya, provincia irredenta, y dices, joder, es que esto no dejaron títere con cabeza. Las sacas de la cárcel también son importantes, los civiles por guerra, siempre se mueren civiles por guerra, pero no solo por bombardeos, sino por jugar con bombas, etc. Y las acciones de guerra tenemos pocas, ejecuciones hay unas cuantas, que es otra manera de pasar el este, muertes en hospital, y la guerrilla solo sabemos de 5. Pero si miráis los datos de Mena son un poco diferentes, y es porque permanece en el bando republicano. Entonces, cuando se da la represión y los paseos, es después, es a posteriori. Cuando se dan, son sobre todo en acciones de guerra, y sobre todo en el Ispitze, que son 30 y pico, los que mueren en aquel frente de los 65, de las ejecuciones también, de los detenidos, y bueno, luego ya las muertes en prisión, que es la prisión. Pero bueno, vamos a intentar verlo poco a poco. Esto, para no olvidar, simplemente saber que no es Franco el malo, Está el ejército, está la iglesia, está la falange, está el poder local que lo permite y lo transige, y están las bases sociales, que son muchas veces decir que hay una articulación con el mundo. El franquismo, la represión del franquismo en esa primera época no se produce sin ayuda, no se produce sin aceptación social, y esa existe. Hoy se ve más, pero esa existe. Y es importante que ellos también reflexionen del desastre, de la catástrofe que provocaron. Especial recuerdo a Lucio Zatón, cura falangista de Sotosuelo. Hay 3 momentos en todo aquello. Una primera parte, que es cuando se hace la guerra, que es el terror en caliente, que es el más terrible. Una segunda parte, que es a partir en principios del 37, donde ya empiezan a encontrar con los juicios sumarios, esos juicios sin abogado, con abogado del ejército, sin posibilidad de defensa y rápidos,
esos juicios les permiten fusilar, pero bueno, de una manera pseudolegal, ¿no? Por rebelión, todos son por rebelión. Y luego una parte final ya, cuando el mecanismo de control ya llega con la Ley de Responsabilidades Políticas, que abarca desde octubre del 34, no desde el inicio de la guerra. Y esto, si veis produciéndose, ya veis el mapa de España según van avanzando, que según lo van teniendo más subido, ¿no? Y al principio, cuando la rebelión en julio, en octubre del 37, cuando ya solo queda la parte más oriental, y bueno, ya al final desastroso de la guerra. Para aquella represión inicial, utilizaron todo tipo de edificios públicos. Utilizaron el cine de Espinosa, y lo tenéis a la izquierda arriba, el ayuntamiento de Soncillo, la casa de concejo de Argomedo y las escuelas de Villarcayo, que fueron de todo. Las escuelas de Villarcayo fueron prisión y lugar de sacas. Para los italianos, estuvieron ahí un rato. Estuvieron también brigadas de trabajadores que traían de Valdenoceda para arreglar la ciudad, y al final pues volvieron a ser escuelas. Todo esto hizo que llenasen al paisito de fosas. Arriba tenéis el mapa burgalés de las fosas, donde están todas. Nosotros hemos recogido algunas fosas, pero realmente no las hemos recogido todas. Bueno, no están recogidas todas en ese mapa. Hay algunas que se han abierto, como la de Espinosa, la de Loma de Montija, la de la Mazorra de los de Sotoscueva. Es decir, bueno, ya veis que todo lo que eran las merindades pues tiene agujeros por todos los agujeros, que no están buscados todos. Es decir, hay algunos que faltan, pues como estos, donde estaban los chavales de Moneo, que los llevaron allá a Villatomil, pero igual que ellos se llevaron a unos cuantos de Cuesta Urría, etcétera, y bueno, debe estar por ahí, por Villatomil, debe estar la fosa. Pero, bueno, el gobierno de Castilla no es partidario de remover fosas. Pero hay otras que son más dolorosas. Y hay fosas, bueno, estas están sacadas, estas ya están en cementerios, pero cuando llegan a Mena, los franquistas, desde arriba, desde la peña, hay una centuria, que es la centuria menesa, que está de meneses que habían ido escapando, que habían podido escapar, y que dice el Bustamante, para evitar represalias, que resultaron inevitables y justificables, la centuria menesa bajó la Magdalena y atravesando Cantenaz, dice, entonces ¿dónde quería evitar represalias si no paró en Mena? Continuó rumbo hasta el Alto del Cabrio sin detenerse en el valle. Estos de la centuria menesa cogieron a refugiados, porque no eran ni soldados, cogieron a refugiados a la entrada de Arredondo y bueno, pues, limpiaron a vecinos y a vecinas que parece que no les parecían, la mayoría no tenían mucha implicación política, etc. Bueno, en Mena también, algunos más que llegan, que son, bueno, en Sacas ahora os hablaré, en paseos o desaparecidos, estos meneses son posteriores a que ya no estamos en la época caliente, pero son nada más de julio del 37, agosto del 37, una vez que toman el frente. Agosto, septiembre, es sus fechas. Otra manera fueron las sacas. Hay una cárcel que es la de Burgos, donde estuvieron sacando desde agosto a septiembre del 36 por camiones y los llevaron a Estepa, camino Palencia, un lugar donde había tierra fácil de excavar, oscuro, de noche, en un pueblo que se llama Estepa. Están allí y se han abierto, bueno, pues unas 300 personas se han encontrado, pero bueno, parece que hay muchas más, pero ha habido vertidos de tierra, se hizo también la obra del AVE, etcétera. Lo han complicado mucho, pero estuvieron sacando camiones continuamente. No todos se van en esa dirección. En Estepa sí fueron José Ortiz Barredo y José Brizuela Méndez, que eran de Mena, pero algunos fueron en otra dirección, como es Eliseo Cuadrado. Eliseo Cuadrado era diputado a Cortes y fue el alcalde republicano de Villarcayo. A este lo sacan de la cárcel junto a otros 7 y lo van a llevar en teoría a la cárcel de Pamplona y debió caer en la Brújula, etcétera. Bueno, no se sabe dónde está un señor parlamentario, que tampoco el Parlamento no se entera
mucho de ello. Bueno, en Mena hubo también represión republicana, ¿vale? Hubo represión republicana importante. No suele ser costumbre, los republicanos lo dejaron bastante claro, lo comentaba mucho, bueno, ahora voy a seguir con ello, pero sí hubo 24 vecinos, 2 de ellos no es en Mena, fuera, uno es en Isla y el otro en otro sitio de Cantabria, que eran curas, en Santoña en concreto, pero el resto es en el pueblo, y sobre todo se produce el 25 de septiembre. El 25 de septiembre también, pocos días después, es cuando se asaltan en Vizcaya los 2 barcos prisión, donde tenéis también algún ciudadano de Balmaseda que es asesinado en esas circunstancias. Bueno, pero ese 25 de septiembre, allí en Mena debió ser un puñetero desastre, de gentes. Bueno, había habido alguna muerte que podía ser causal, el resto, pues, un desastre. Vicente Vallejo es en el barco Alfonso Pérez, que también hoy hay otro momento de desastre, pero hay 3 que son fusilados. Y son fusilados porque estos se habían dedicado al paso de gente a subir a las peñas, gente de derechas, etcétera, pero yo creo que estos hacían trabajo para los 2 bandos, vamos, que eran buenos ciudadanos, no sé cómo decirlo. En la iglesia de Mena se entierran, están enterrados durante mucho tiempo 8 personas. 7 son personas más o menos de derechas, aunque uno es cura, pues se supone que de derechas, y está también el juez municipal, que era de izquierda republicana, que se debió negar y de paso, pues quien le diese esto. Pero en aquella época, antes, una semana antes, ya había escrito en la portada del Socialista, había escrito Julián Zugazagoitia, había escrito lo de un imperativo moral indeclinable, donde hablaba que sí, nosotros estamos defendiendo la ley, la tenemos que defender siempre y todo el rato. Y era cuando los periódicos republicanos de Madrid decían que si pasa alguien por tu casa a hacer algo, que llames a la policía. Y cuando llamamos a la policía venía y les pedía la documentación, no a los de la casa, sino a los que habían venido, con el pañuelo rojo o el que fuera, o rojo y negro. Y bueno, pues, que conviene conocer que la guerra fue por todos los lados, ¿no? También por el aire. Y esto lo cuenta estupendamente, lo cuentan en el libro Viento Fuerte del Norte, que habla también de los bombardeos por esta zona, y bueno, pues habla de un bombardeo importante. Se olvidan del bombardeo del 15 de junio, y yo también me olvido de un grupo porque sí acertaron en el convento, y ahí murieron media docena de soldados de la República, del batallón 124. O sea, ahí murieron. Es decir, bueno, pues otro de los efectos de la guerra es el que da sobre la población civil, ¿no? Que, bueno, casi todos los que mueren son civiles, pero es verdad que hay una serie de militares. Otro elemento que utilizaron fueron las cárceles. No sé si os suena la cárcel de Valdenoceda, que se celebra el 18 de abril, este próximo 18 de abril, se celebra todos los años, se hace un homenaje en torno al 14 de abril a la gente, a los 134 que murieron allí, los que mataron no se sabe, y a la gente que estuvo allí presa. Para la gente de las merindades, esta cárcel es importante, aunque no lo sepan ellos, porque llegaron a pasar 500 personas, 50.000 personas, 500 personas, 50.000 habitantes, 500 personas llegaron hasta allí presos, muchos burgaleses, etcétera, y sobre todo, como pensaban en políticas de alejar a la gente de su familia y de un poco del calor, hay extremeños, andaluces, de Castilla-La Mancha, es decir, gente que la mandan de otros lugares de la Iberia, les mandan allí a sufrir. Y es importante recordarlo, que aquella fábrica de la seda que se está hundiendo, bueno, pues fue un lugar pues ¿cómo se dice?, de intento de esto. Pero claro, ya desde la dictadura franquista siempre ha habido un intento de silenciar a los vencidos. Y uno de los intentos importantes de silenciar a los vencidos es olvidar los lugares donde han sido detenidos, olvidar los lugares donde ha sido la masacre. En Bilbao, donde casi todos los colegios fueron cárcel, solo en el colegio de Escolapios han hecho un homenaje y han puesto una plaquita. Solo. Ni Deusto, ni Salesianos, etcétera, pone la mínima plaquita que allí hubo gente a patadas, presa. Solo han hecho su homenaje esa gente.
Pero bueno, otra manera de matar al vencido es esa. Bueno, pues esta antigua fábrica de seda, que estaba abandonada por cosas de los años 30 y por intereses, etcétera, y la llevaron a Burgos, deslocalización se llama hoy en día, bueno, pues que fue lo que sirvió de presión una vez caído el frente norte, que había multitud de presos, pero bueno, esto fue un poco más adelante. En ella, así he hecho una búsqueda rápida, he encontrado 7 balmasedanos. Y luego me han salido 3 meneses, porque como había puesto en la búsqueda Balmaseda, Valdenoceda, me salen 3 meneses que acaban en Valdenoceda, pero antes pasan por la prisión de Balmaseda, cosa que pasó con bastante menés, que antes vinieron a ser detenidos aquí a Balmaseda y luego ya son mandados pues, a donde sea. Bueno, pues ella se anda olvidando. Burgos no, Castilla y La Mancha ha declarado bien de interés cultural la pirámide de los italianos que se encuentra en el puerto del Escudo. Esa pirámide, con esa M enorme de Mussolini, que se dedicó a servir de homenaje a soldados fascistas extranjeros que vinieron a invadir España, es un bien de interés cultural, muy bien valorada por el Ayuntamiento de Valdebezana, que además quiere que le pongan ese toro de 400 metros. En cambio, esa cárcel que ha tenido a muchos presos de las merindades, y de Burgos y de otros sitios, pues la finca se está cayendo, la malvenden, pero no hay ninguna posibilidad de declararlo lugar de memoria, lo que sí es un lugar de memoria histórica. Pero bueno, fueron muchas las cárceles. Está el Dueso, está el Orue, el chalet Orue, que veis ahí arriba, que estaba en Santuchu. Santuchu estaba lleno de cárceles. Todo el camino de Zabalbide teníais la cárcel de la Reina, que era la cárcel del señorío de Vizcaya, estaba la Galera, que era la cárcel de mujeres, estaba Ángeles Custodios, que se utilizó como cárcel, estaba el Carmelo, que se utilizó como cárcel, estaba la antigua Tabacalera, que se estaba utilizando también como cárcel, y además había un chalet que se llamaba el chalet Orue, que era de los Orue, unos carlistas que habían huido, que se utilizó como cárcel de mujeres. Es decir, como veis, había más, estaba la Reina, que es la de aquí abajo, y está también Miranda de Ebro, que era un centro de clasificación que hoy en día se puede visitar y que hay un museito así interesante, yo pues alguna vez vais a Miranda, y que eso tenían, esa maqueta que veis estaba en el Museo de la Resistencia de Francia, ahí al lado de los Inválidos. Sí, en París, vamos. ¿Qué pasó con los meneses? Solo he visto los meneses, podíamos ver de todos los sitios. 77 pasan por Valdenoceda, 77. En la Reinaga 56. Puerto de Santa María y la isla San Simón, fijaros en los últimos extremos, esto es, mandábamos a los más malos que no había para matar, pero los mandamos lejos. Fijaros en casa, es decir, yo en casa, alguno que hubo de la familia en Valdenoceda, pues los 20 kilómetros andando ya se hacían para llevarles la cesta con la ropa limpia y tal, y algo comida. Es decir, había un poco el cariño familiar, o el este. Bueno, hubo 3 en las cárceles de Durango, 4 en Saturrarán, etcétera. Pero bueno, aquí tenéis aquí abajo la cárcel de Puerto de Santa María, y allá al otro lado tenéis la isla San Simón, que bueno, estaba también Celanova. Allí ha entrado un lugar estupendo. Como veis, tocó por todos los sitios. Y mientras tanto, pues hubo muertos presos ahí de Mena 35, pero bueno, ya habéis visto las merindades, en combate 65, resaltaros que en el batallón Octubre, 31 de ellos, yo miro solo los de las merindades, mueren en Monte Spitze, bueno, la mayor la ponen en algunos sitios, pero es en Spitze, luego algunos más mueren en Jata, y luego están en otros batallones, tanto batallones cántabros como batallones vascos, es decir, bueno, uno se organiza como quiere, con sus amigos o con sus estos ideológicos, y después 39 son fusilados. De ellos, Donato Mardones, Francisco Cuesta, Billy Bañuelos y Mariano Ibáñez, a los que les acusa de aquellas muertes que estaban enterrados en la iglesia, estos los matan con garrote vil. Y algunos acaban en otras cárceles mucho más lejanas. El de la derecha, Felipe Angulo, el de la derecha, Felipe, llega a Cataluña, marcha, es detenido, acaba en un Stalag, se dan cuenta que es español, entonces le llaman a Mauthausen. En Mauthausen los españoles, muchos, libraron de ir a Mauthausen porque disimulaban que eran españoles.
imagínate uno de pueblo, que no ha salido, que ha estado en la guerra unos años, que de repente pasa a Francia, ¿cómo disimulas que eres francés o inglés o su puñetera madre? ¿Cómo disimulas para que los alemanes que se den cuenta que tú eres un Spangenrock y te manden allí? Bueno, un Rothsteiner. Y este muere en el 42, pues, con 23 años. Ahí está, pues intentando hacer la guerra. También en las merindades mantenemos una serie de lugares que, aparte de la pirámide que le hicieron presos republicanos, el retirar toda la parte de guerra de Espinosa, etcétera, el poner bien las calles de Villarcayo, pero hay dos lugares que son especiales. Uno es el pantano de Arroyo Arija, pues el pantano de Arroyo realmente, que son los que acaban con el pantano, acaban haciéndolo, y el otro es el túnel del Engaño, donde trabajan muchos años presos, organizándolo. La guerra también trae exilios, refugiados, cosa que pocas veces hablamos, bombardeos, los niños de la guerra. El primer exilio de muchas de las merindades, de esas zonas que hemos quedado, que veis que han quedado en blanco, es a Santander o a Bilbao. Están también los topos, gente que se esconde en casa, que hay bastantes historias. En concreto, esa es la de un tal Angulo, que se esconde en Riolosa, en la casa, porque se escapa de cuando les llevan a fusilar a la horca, lo que une San Pantaleón de Losa para bajar a Gaubea, Gaubea, llamamos en castellano. Si tú haces la horca, bajas para abajo, Valdegovía. Lo que une eso, pues ahí en la horca pues hubo varios fusilamientos, yo creo que hay alguno más, pero bueno, en principio se encontraron a dos que los llevaban de Losa a fusilar, eran amigos de Juventudes Socialistas, y este Angulo se escapa y está escondido en casa. Están esperando mucho tiempo en la puerta los requetés del pueblo, porque creían que estaba allí. Pero él se mantuvo, su padre simulaba sus enfermedades para conseguir que el médico le diese receta, y en un momento determinado, bueno, pues escribe una carta, cuenta la historia, pues hemos podido identificar, y luego acaba bajando a Bilbao, donde se entrega a los años. Pero bueno, otros caminos fueron más inciertos. Fueron los del gran exilio del 39, y algunos pues, que acaban en esos campos de concentración como uno. Mientras tanto, pues otros se quedan y sufren. Y ahí sobre todo pues está la mujer que fue la que mantuvo a la familia, la que llevó adelante, a pesar de las muertes, a pesar de las represiones, la que llevó adelante la vida, la que consiguió conservar la vida y tiró adelante muchas veces con los nietos, etcétera, pero a las que también pasearon, violaron, cortaron el pelo, etcétera, ¿no? Y las que le sometieron a un control social importante. Ahí están todas esas zonas grises de la represión de la que os he dicho antes. Hay otras represiones, que son las administrativas, las de los puestos de trabajo. Aquí explican un poco la de los maestros. Todos los maestros, incluso los fachas, tuvieron un primer expediente. Ese expediente eran 22 preguntas que hacían al párroco, guardia civil, alcalde y al pedáneo, que contestaban sobre ellos. A partir de ahí hacían un pliego de cargos, donde le permitían algún pliego de descargo, y al final había una propuesta que era la separación la confirmación, la separación definitiva, el traslado, la suspensión temporal o la jubilación forzosa, dependiendo de la edad. Pero el expediente se hizo también a los muertos. Pino Bañuelos o Casilda, Calzada, tuvieron expediente. Y la función de hacer a los muertos el expediente es que no tuviesen derecho los deudos a ningún tipo de prestación social, de pensión. Mientras tanto, como en todos los sitios, hubo unos que se quedaron con todo. Que es verdad que igual no es tiempo de pedir perdón, pero sí es un tiempo de reflexionar de todo lo que pasó. Pero claro, se quedaron con las escuelas. Para ser maestro había que ser falangista, y si tenías herido de guerra, bueno, ya tenías la posición ganada, aunque no supiese sumar y solo manejar la vara. Los secretarios de ayuntamiento, los carteros, los jueces, que siguen siendo, los gasolineros. Para todo eso, el carnet de las Halls era importantísimo. O sea, era clave. Y de aquellos lodos, estos varos. Bueno, todo esto también pasó en Europa, porque en Europa hubo otra guerra ya posterior, que muchos tuvieron que vivir esa guerra. Muchos chavales que empezaron en un ejército, acabaron en otro, por el norte de África. Después, en esto, bueno,
Mire, esa Europa que empieza a desmoronarse el este fascista que quería liberar a Europa de los rojos, acaba con la victoria de los antifascistas. Y esa victoria de los antifascistas permite la construcción de una Europa diferente. Una Europa que intentaba ser un mundo de paz, una Europa que intentaba ser un proceso posnacional, no tan identitario, basado en la justicia social y en el humanismo ilustrado, cristiano. Y esa Europa es la que se está quebrando hoy. Y se está quebrando hoy porque, a pesar de que hemos hecho muchos museos, igual no se ha contado bastante, igual no se ha hablado y se ha olvidado todo lo que pasó. Y ese olvido lleva fácilmente a esas situaciones de nacionalismos extremos, bien sea en Hungaria, bien sea en Alemania, bien sea en la Francia, donde hay un ascenso de las ultraderechas que da pena. Y que de alguna manera, comienza también en Maastricht, cuando Europa decide, con aquel pacto de Maastricht, quitarle peso a la clase obrera, quitarle importancia a los más pobres y dejarlos sin nada. En cualquier caso, de aquel tiempo hay un hombre que se llama Stefan Zweig, que escribe el libro El mundo de ayer, y lo escribe justo entre las dos guerras. Y es un libro interesante su reflexión, porque habla de una Viena entre una guerra mundial y la otra, cuando está empezando el ascenso de la derecha, donde era amigo del alcalde muy simpático del partido nazi. Stefan Zweig se acaba suicidando en Brasil porque piensa que esto no tiene más remedio, o sea, que van a mandar los fascistas en el mundo, que van a mandar los nazis en el mundo. Bueno, pensemos que no, pensemos que no. Pero claro, eso viene a ser mucho más fácil en España. En España ganaron quien ganara. O sea, en la Iberia, en los dos sitios de la Iberia mandaron los derechas. Y no ha habido ninguna reflexión, y no ha pasado nada. Hemos vivido al contrario, con la aculturación que nos llevaba a todo aquello. Seguimos hablando de guerra civil en vez de guerra. Seguimos hablando de paseos en vez de asesinatos. Seguimos hablando de levantamiento en vez de rebelión. Es decir, seguimos utilizando todo ese lenguaje que habíamos aprendido de estos derechosos. Y llegamos también a una época donde en educación, en toda Europa y especialmente en España, cada vez la comprensión lectora de los chavales es peor. Cada vez entienden menos. Esto es un anuncio sobre el móvil. Y todo este tiempo que pierden con el móvil, no hablando con la familia, no leyendo, no estudiando, no durmiendo, etc. Todo ese tiempo, al final, tiene su esto. Y como veis, pues, lo que dice incominciate a piacere, ¿no? Que dice Hitler, me empecéis a gustar. Bueno, pues en esa aculturación, y voy a acabar ahí, perdona, lo que hemos intentado y lo que intentamos todo el rato es que haya una memoria compartida, una memoria en que por lo menos se hable claramente de lo que pasó, y es la que necesitamos. Y a veces les decimos ahí a los de derechas, en las merindades, que tienen que cruzar el puente de Ocinos, que tienen que acercarse a Valdenoceda, porque es la historia común, es lo que ha pasado. Y si eso no lo conocemos y no lo reconocemos, al final no tiene solución. Y aquí podríamos aplicarlo también a otra guerra que hemos tenido cercana. Es decir, que hay que hablar de esas guerras también, y hay que reconocer, ¿no? Pero torturaban, dices, vale, bien. Ni me lo dices, que yo he pasado por ahí. El puente de Ocinos ahora no se puede pasar, se ha caído el este y está jodido porque hay una obra así importante. Pero bueno, sí necesitamos que no haya un olvido deliberado, ¿no? Porque, de alguna manera, el olvido, que ha venido fantástico individualmente, y no solo ha olvidado la gente que ha seguido viviendo en España, los exiliados tampoco han contado, muchos, la mayoría no han contado, no han dicho ni mu a sus hijos, porque eso nos protege del desastre como individuo, pero como sociedad es un desastre que no haya un lugar donde eso se recoja, que no haya un lugar. El único museo que hay sobre la guerra en España está, solo hay uno, bueno, hay pequeñitos museos, pero el público, solo hay uno, y no os podéis imaginar dónde está, en Toledo, en el Alcázar de Toledo. Y además que habla de la guerra, no habla del sufrimiento de la guerra, porque en la Francia hay varios museos que te hablan del sufrimiento de la guerra sobre las personas, es decir, de lo que supuso esa vida, el razonamiento y tal. Bueno, aquí hablamos, pues eso, de los gudaris, de los soldados, de los
nuestros, de los tercios de Flandes y su puta madre. Pero bueno, eso, que es importante el este. Y acabo con Almudena Grandes. Almudena Grandes viene a decir que es un error pensar que la memoria tiene que ver solo con el pasado, tiene que ver con el presente y el futuro. Porque si no sabemos de dónde venimos, si no sabemos y no podemos saber quiénes no queremos ser, ni a quiénes no nos queremos parecer. Y es necesario que conozcamos. Y sin más, todo vuestro. Muy bien.